ya se mira el horizonte, combatientes zapatistas, el camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, 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 vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Ya ustedes habían tenido conocimiento, nos pidieron compañeros de México, de los cuales también somos asesores de distintos presos políticos que vienen de un problema muy fuerte, muy serio. No sé si se conoció en Brasil. El gobierno mexicano federal intentó construir son antecedentes en lo que llegan los demás colegas. Un aeropuerto accesorio a la Ciudad de México. Desgraciadamente tocaba comunidades náhuatl, tlahuicas, matlatzincas, y no solo eso, comunidades campesinas que eran pueblos de productores de flor, de hortalizas, y todo ese fenómeno motivó que finalmente hubiera desde luego la respuesta, como hace algún momento alguno de los expositores mencionaba, creo que es el doctor Verdún, cuando hablaba en su cuadro acerca de las afectaciones que puede haber por obra pública en territorio, tierras o en propiedades que pertenecen a los pueblos indígenas. Entonces ellos nos pidieron que ustedes tuvieran conocimiento de este evento. Hay una campaña permanente por la excarcelación de los presos, no todos los que en este tríptico que se les entregó a una buena mayoría de ustedes aparecen. Hay otros casos que en la gran mayoría tienen que ver con obras, con megaproyectos, ¿no? Son presas, que sabemos todos que cualquier obra hidráulica u otro tipo de obra que se crea, pues generalmente afecta el que el agua, el aprovechamiento de los recursos, los bosques, los minerales, pues no queden realmente en manos de los propietarios originarios. Entonces ellos nos pidieron, sabiendo que aquí hay jóvenes y profesores universitarios, investigadores que han jugado no solamente hoy sino siempre un papel muy solidario, muy importante dentro de la Universidad Latinoamericana, que hiciéramos extensiva esta información. Yo les pediría que aquellos colegas que cuentan con estos datos, aquí vienen mails, vienen teléfonos, viene la forma de cómo entrar a internet para firmas, porque por todos los frentes buscamos, bueno, en primer lugar que los compañeros, algunos de ellos llevan alrededor, no sé, 10, 12 años detenidos. He de comentarles que tenemos casos de incluso chicas, perdón que lo diga, compañeras que fueron violadas tumultuosamente. Fue algo aterrador. Creo que es la política que en ocasiones está funcionando en algunos lugares, y sí nos gustaría que si algunos de ustedes, aquí no se trata de campaña económica, simplemente es de denuncia, es de solidaridad, y todos aquellos de ustedes que quisieran apoyarnos se los vamos a agradecer. Entonces reitero, se llama la campaña nacional e internacional por la justicia y libertad de los presos políticos, y que toca, entre otros aspectos, como les mencionaba, esencialmente el problema del aeropuerto, el nuevo aeropuerto que se está buscando crear, que afectaba tierras de cultivo y que parece que el Estado pues tenía un interés frente a otro. Ahí que cada quien haga su evaluación. Para el Estado ya sabemos que siempre son negocios, es mayor acumulación de capital, etcétera. Sin embargo, fíjense que vienen casos como el periodista Chingri Chacaola, espero pronunciarlo bien, que era un periodista que cubrió una movilización social de la Asamblea Popular del Estado de Oaxaca, y que fue victimado. Desgraciadamente este periodista muy joven, apenas 26 años, fue masacrado desgraciadamente, y también es otro de los casos que se refiere. Después vienen casos de lideresas campesinas, viene el caso de profesores rurales, en fin.
como que es muy multifacética, ¿no?, la represión del país. Y aprovechando el tiempo de llegada de nuestros demás colegas, quería preguntar, porque no sé si todos ustedes los teníamos presentes acá con nosotros, espero que sí, y que ya no haya mayor inconveniente. Se distribuyó un documento que probablemente algunos se enteraron de una desgracia grave, la informé en mi conferencia, que inició hace 2 días, que, como ustedes conocen, desgraciadamente fueron victimados inicialmente 6 estudiantes, ¿no? Y hoy se sabe, según ha informado el gobierno, que los jóvenes que estaban desaparecidos, que eran 43, el gobierno declara que fueron durante 12 horas quemados con llantas, con gasolina, con diésel, y queremos decirles que esos jóvenes que fueron incinerados simplemente se encontraban buscando apoyo, recursos, porque ellos pertenecen a normales rurales, normales que trabajan con comunidades campesinas, la mayoría indígenas, que son, bueno, ustedes no conocen todas nuestras etnias, pero del sur del estado de Oaxaca. Hoy el estado ha declarado, no sabemos a ciencia cierta cuál sea la verdad, desgraciadamente la nota nos tomó aquí, todavía el escrito viene en términos de desaparecidos. Nosotros, los 7 profesores que venimos de México, acordamos que independientemente de, mientras que no se sepa si el ADN, hoy nos informan que incluso ADN en cenizas, si los quemaron, si los quemó el gobierno, podríamos corroborar. Hay un laboratorio que en Viena se dedica al estudio de este tipo de casos, de manera que pues es un hecho abominable, está en estudio y mantendríamos esa tesis, ¿sí? Probablemente los compañeros seguirían desaparecidos en tanto que los máximos organismos conocedores, laboratorios, no nos den otra pauta, nos mantenemos en esa tesitura. Bueno, este breve, digamos, interludio en espera de todos nuestros colegas sería porque si acaso alguno de ustedes, que no es obligatorio, siempre como lo decimos en las asambleas estudiantiles, sindicales, laborales, de sin tierra, de solicitantes de tierra, etcétera, esto es voluntario, y aquellos que tengan el deseo de quererlo firmar, si acaso no lo han firmado, lo volveríamos a pasar. Le voy a pedir a alguno de los colegas que nos apoye para, bueno, más bien pregunto, ¿todos ya lo firmaron el documento? Véanlo, porque aquí está la lectura. Obviamente, perdón que no venga, eso no se nos ocurrió, además de nuestra ignorancia del portugués, pero si alguno no lo ha firmado, viene, si nos preguntan esto en dónde va a aparecer, finalmente se va a convertir en un escrito, es muy breve, es 1 cuartilla y media, porque va a France Press, va a República, va al Mundo o Mondo, van como a 40 y tantos órganos de información que nos han abierto puertas para divulgar la nota. No sé si en todos esos medios aparezca los que ratifican, porque les he de informar que hay 2 profesores, 2 doctores que vamos a encabezar ante la Corte Interamericana Internacional una denuncia formal de hechos contra el presidente de la República de México, que se grabe bien aquí, que es Enrique Peña Nieto, el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, o sea, las autoridades. A nosotros nos queda claro que aunque el gobierno diga que fue un problema de narcotraficantes, sabemos que tenemos incluso fotografía que nos han, gente muy cercana, amistades nuestras, nos han hecho llegar, en donde aparecen los jóvenes completamente postrados, tirados en el piso y con ametrallados en la cabeza. Ahí no los mataron, los fueron a matar a un basurero cercano a la ciudad de Iguala, que es una ciudad cercana a Ciudad de México, a 200 kilómetros. Entonces hay pruebas que definitivamente ponen en clara evidencia que fue el gobierno mexicano quien masacró a 40 alumnos que, repito, no tenían en absoluto por qué llevar a cabo este evento. Entonces, bueno, si ustedes nos apoyan con su firma, he de decirles que en el escrito vienen atrás más recuadros.
Probablemente vamos a hacer una precisión, repito, de la ratificación de firmas, quiénes son los que nos estamos ahí directamente comprometidos y que ustedes es en solidaridad, porque tampoco se trata, lo hemos vivido en otros casos, de comprometer a nadie en el sentido de que si viene la firma de un hermano brasileño, por todo lo que está pasando a nivel mundial, lo pongamos de frente, ¿no? O sea, quiere decir, no los vamos a arriesgar, es una firma que ratifica un escrito legal, formal, jurídico, porque esto es jurídico, y que vamos a llegar a las más altas esferas. Hoy está turnado por nuestros colegas, que es otro centro de investigación que se llama Tlachinoyan, está en la montaña de Guerrero, allá en la sierra de este estado. Ellos son una ONG que está trabajando estos temas y que hemos entrado en acuerdo con ellos. O sea, traemos la permisividad de los dos abogados legales junto con la de los familiares que están desaparecidos o probablemente muertos, desgraciadamente, para darle continuidad al evento. Entonces, está el escrito y les agradeceríamos, porque no saben de corazón lo que representa que cada hermano brasileiro o de otras instancias nos pueda apoyar. Me voy a ir deteniendo. Ustedes tienen ya acá el slide de forma ampliada para cualquier pregunta o comentario, y dijera algo para iniciar, ¿no? Más allá de falsos protagonismos, mi intención es venir a aprender de ustedes. Yo creo que cada vez, como lo dijo uno de mis hermanos ponentes, aprendemos mucho con sus preguntas, aprendemos mucho con sus comentarios, y sí esperaría que sean tan amables de hacernos observaciones. Yo no me molesto si en el momento en que esté la plática alguien me quiere interrumpir, no hay problema, ¿eh? Esto no quiere decir que yo terminé y ahora hagan preguntas, no, porque la pregunta luego viene en el aire y es bueno en ese momento tomarla, ¿eh? Así que me pueden interrumpir con toda confianza, no hay ningún problema. Está el nombre de su servidor y el título que le dimos pensando en la propuesta de la doctora Thais Colacio, que es la presidenta. Yo les decía en mi anterior ponencia que yo tengo uno de los grandes íconos y que no es nada más mencionarlo. Yo creo que es uno de mis grandes papás, lo amo, lo quiero, lo siento, con el corazón en la mano, a don Paulo, que es compatriota de ustedes y que la verdad nos ha dejado una enseñanza maravillosa. Entonces yo quise tomar para iniciar mi exposición dos frases clásicas que seguramente ustedes las conocen porque ustedes son de acá y lo han trabajado a este gran autor de la pedagogía de los oprimidos y tanto trabajo, y ponencias y comentarios. Su cátedra simplemente, ¿no? Hoy me hablaba algún colega, bueno, no hoy, otra ocasión, que tuvimos contacto en México, en Filosofía y Letras, y que me decía cuánto falta en papeles sueltos de don Paulo Freire integrar su obra total, ¿no? Su obra completa. Y es cierto, tiene tantas cosas que ojalá algún día se anime Brasil, aunque quién sabe si este Brasil, yo no critico porque soy extranjero, fuera tan idóneo a recuperar las obras de Paulo Freire en su sistema, en todos esos papeles sueltos que andan por ahí. Fíjense qué bonita frase conmovedora, ¿no? Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una forma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica. Si yo relaciono, y lo digo con respeto a mis colegas, que no todos, creo que tengo dos colegas en particular, lástima que no han llegado, me gustaría hablarlo con ellos. Cuando yo hacía la pregunta de pensar las cosas pero en función del otro, eso que la antropología nos enseñó, la otredad, o sea, yo soy uno pero en los otros, la otra persona tiene otra característica. Entonces yo siento que aquí, en esta frase clásica de don Paulo, precioso señor, gigantesco señor, nos está dejando de forma preclara un dato. O llegamos a la conclusión que la fórmula en la cual podemos entablar, si es que lo hay, como dice Jürgen Habermas, ¿no?, una posibilidad de comunicación, Kirchner u otros autores,
tratemos de entrar a lo dialógico. ¿De qué forma puede ser lo viable cuando el esquema ya es asimétrico? Sin embargo, bueno, son de esos no tantos imposibles, son esos fenómenos que quizás siendo humanos, lo que nos, en alguna parte del racionalismo, ahora claro, nos podría brindar. O sea, tenemos la capacidad de la palabra, etcétera, etcétera. Pero bueno, los felicito por este ícono y desde hoy yo supongo y creo y se los dije, debe de haber una gran bandera en la plaza de Sao Paulo, Río de Janeiro, Brasilia y aquí mismo en Florianópolis de este gran señor. Y viene la otra frase de Don Paulo. A mí me gusta por lo que encierra. Nos estamos apartando, como dijeron aquellos que fueron a Auschwitz, que fueron aquellos que vivieron en Auschwitz, que todavía viven algunas personas por desgracia, pues digo por desgracia, en el sentido de la vivencia, no porque vivan, de lo que ellos aprendieron, vivieron y percibieron ahí. Es el rompimiento total de aquello que nos había mostrado el horror humano. Se acabó el sentido de la razón. Hay que volver a lo único que nos queda, a la condición humana. Entonces, dicen ellos, me refiero a Breton, me refiero a Antonin Artaud, me refiero a todos aquellos que vieron en la violencia de las guerras mundiales la imposibilidad del advenimiento mundial. El mundo prácticamente se ve acabado. Y yo creo que en ese énfasis es la aportación de Don Pablo, cuando dice, no es posible la pronunciación del mundo, que es un acto de creación y recreación, si no existe amor. Esa palabra a mí me deja embelesada. Si no existe amor, que lo haya, que lo infunda. Siendo el amor fundamento del diálogo, es también diálogo. De ahí que es esencialmente tarea de sujetos y que no pueda verificarse en la relación de dominación, puntos suspensivos. El amor es un acto de valentía. Fíjense, qué bonita frase del maestro. Nunca de temor. El amor es compromiso con los hombres, las mujeres, los gays, todos aquellos con sus predilecciones. Simplemente los humanos. Eso no lo dice Freire, yo lo he acotado. Donde quiera, dice el maestro, exista un hombre oprimido, el acto de amor radica en comprometerse con su causa, la causa de su liberación. Este compromiso, por su carácter amoroso, es dialógico. Paulo Freire. Bueno, pues cada uno haga su valoración de este precepto, y que a mí me da entrada porque a veces, y se los he de decir cómo está la cuestión, si tú vas a Europa, como me ha tocado estar en Hannover, en Bielefeld, cuando como asesores del EZLN nos preguntaba la gente, ya que el EZLN no se podía montar en un avión e irle a decir a los estudiantes de la fulana universidad europea, en Berlín o en Bonn, no sé en qué universidad, cuál era el sentir de los zapatistas. Yo por eso puse estas flores, porque si a mí me preguntaran qué hay debajo, qué hay detrás, qué hay adelante, qué hay a un lado de la idea zapatista, créanlo que es el amor a la humanidad en su más amplia expresión. Y dirán, bueno, son románticos, hay idealismo, hay mucho de ideático, pero bueno, preguntaba a los maestros hace un momento, si acaso, y lo dijo muy bien nuestra interlocutora que teníamos aquí manejando la tecnología, ¿cuán vivencia tenemos para saber el conocimiento de los otros? Al final, esto que puede ser un sentido tan romántico del amor, del idílico, habría que irlo de igual forma, digamos, haciendo una especie de radiografía. ¿Por qué? Porque como dicen por ahí, entre otros, Sandino, si lo pueden checar, o lo dije en mi primer parte de la conferencia, si acaso haya la idea de que los indios siembren flores o las corten, ¿no? Los indios cortan flores, bueno, ahí hay una interrogante que habría que trazar. Sin embargo, sí creo, estoy convencido que detrás del movimiento que vamos a hacer un balance el día de hoy entre todos, no es mi discurso, pueden interrumpirme y se los voy a agradecer. Creo que en el fondo
volvemos a una idiosincrasia, volvemos a una idea, ideología, y no sé si ciencia, etcétera, 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 en donde prevalece un factor, nosotros, los humanos, y en relación con todo esto más, ¿no? Naturaleza, ¿qué les gusta? Perdón, siguiente lámina. Hay dos circunstancias que indudablemente vale la pena que las dejemos preclaras, porque de otra manera estaríamos rompiendo cánones que son principales. Una de ellas es saber a ciencia cierta, porque estamos hablando, y ahorita doy datos para que no, independientemente a lo que mis hermanos que intervinieron hace un momento han forjado en sus exposiciones, muy interesantes, muy buenas, muy importantes, como esta que dice, bueno, ¿qué significa ser indígena? El indígena real, el indígena material, no esta forma mítica, romántica, que ahí voy a dar algunos autores para ver qué opinan de ellos. Me gusta mucho Feyerabend. Dice este marco introductorio, muy breve, ¿qué significa ser indígena hoy? Donde lo coloquen, ¿no? Con los Ainu japoneses, con los que les gusta pigmeos africanos, porque a veces creemos que lo indio indígena, y creo que aquí todos antropólogos o mayoría, o sociólogos, etcétera, creemos que el ser indio indígena es América. No, es mucho más que eso, es el planeta entero, y lo decía también en mi primer trabajo. Entonces resulta, se dice en este planteamiento, que el indígena, uno, es necesariamente un ser marginado. Si yo tomo cifras y les doy estadísticas que las tenemos trabajadas en algunos de los libros que hemos elaborado, no muchos, pero algún libro que he elaborado, si alguien quisiera que tuviera yo la suerte de que ustedes me hicieran el favor de leerlo, con todo gusto podría decirles lo que he encontrado en estadística, que saben que es muy contable, o sea, me da la impresión que ahí no deja de haber la presencia de quien tenga que arreglar los datos. Dice la escuela estadística más preclara en los Estados Unidos, la estadística contable, ¿no? O sea, marco el dato, la pauta, el número, el indicador, al estilo de lo que quiere el mercado, ese del que hablaron hace rato mis colegas. Hay que llevar a la modernización al mundo a partir de criterios que vayan acordes con el capital, porque podemos aplicar el desarrollo del ecoturismo o empresas que sean viables al mercado de las tierras de estos, iba a decir una grosería mexicana, estos pinches indios que no saben qué hacer con sus árboles, con sus aves, cuando todo es un gran negocio y que todo ese negocio de tierras, pero esa es otra historia. El indígena es marginado. Pero ahí yo creo que cuando estudio a los mejores marginalistas, o algunos de ellos, me dijeran a quién estaba estudiando, bueno, pues a los argentinos, que aquí no les cae muy bien, perdón, a los italianos, a los franceses, ellos hablan que, según los datos, el 60% del concepto marginación, y si no lo pueden corroborar en la internet, bueno, mala fuente, en algunas de las enciclopedias sobre estadística, si es que las hay, no sé, o en los libros de estadística, se calcula que el 60% de los llamados marginales o marginados, que creen, es gente que labora, es gente que tiene empleo, porque hablamos de los cesantes, de los desempleados, no. Y entonces viene el otro dato que nos da la concepción de la marginación acerca de que se es marginado de servicios, marginado de vivienda. ¿Cuántas familias están hacinadas en cuartuchos de 60 por 60 metros cuadrados cuando parece ser que la Organización Mundial de la Salud habla de vivienda en términos de que una vivienda puede ser saludable? Y si no, chequenlo también ese dato, cuando siendo una familia nuclear por lo menos debe de tener 120 metros cuadrados. Entonces resulta que en Alemania, que en Italia, que aunque se dice que son países de desarrollo avanzados, hay familias italianas, esas que vemos en las películas de Gillo Pontecorvo, de Fellini, y que no es Fellini el surrealista, Fellini el realista, o sea, la promiscuidad, el hacinamiento, el encimamiento, casas que no sé si llamarle casas o podredumbre humana.
Pero viéndonos a nosotros, yo hablo por México, no me meto con Brasil, que lo quiero, lo admiro, lo respeto, y más a las brasileñas, pero que me da la impresión que estamos muy distantes. No conozco las favelas brasileras, pero los colegas que vienen me dicen que no llegan siquiera a tantos metros, o sea, están muy lejos de la condición de cumplir. Pero a lo que iba era, ojalá que este concepto de marginación lo tengamos ubicado. Marginación de servicios, cuidado, no marginación de trabajo. Son obreros, son jornaleros, son ojalateros, son hacelo todo. Y que algunos sean lumpenes, bueno, es parte de una historia de los pueblos que se han fincado como capitalistas. ¿Qué dice Marx en sus teorías clásicas sobre el lumpen? Hay personas que desgraciadamente han quedado al margen de las economías debido. El término quiere decir por debajo del proletariado, y son algo así como desechos humanos. Si se traduce del alemán, desechos humanos, ¿no? Para los que tengan un diccionario de alemán ahí. Yo no sé si eso sea... Es como cuando contestamos en nuestra oficina de la universidad, nos preguntan, ¿oficina de derechos humanos? Y volteo a ver a mis compañeros y me veo a mí en el espejo y digo, no, oficina de desechos humanos, perdón. Una sociedad fría, sin tiempo, en un mundo en el que se ha perdido su memoria en la historia de la dominación, donde se ha callado su habla en el silencio de la sumisión. Esta imagen que ven son las hermanas que venían transitando de la sierra, porque habían subido no sé cuántos decenas de soldados y sus comunidades fueron quemadas, porque resultaba que por primera vez en el mundo, después de no sé cuántos años, un movimiento esencialmente de indígenas, creo que por los datos que se tienen, más del 90% indígenas, le habían declarado oficialmente, con documentos, con programas, la guerra al gobierno mexicano. Y eso lo digo porque a veces tenemos el estilo de guerrillas o de movimientos que, como todos sabemos, Fidel Castro, y lo digo con mucha querencia, queremos mucho al comandante, que es amigo, desgraciadamente el ya fallecido don Ernesto Che Guevara, Camilo, toda esa corriente de la 26 de julio que dio paso a la Revolución Socialista de Octubre. Este movimiento no es un movimiento guerrillero, es un movimiento de los pueblos, es un movimiento de las comunidades, de los parajes, y eso le da una connotación. ¿Por qué? Porque el niño, porque la mujer que vemos aquí, porque el joven, son pertenecientes a una congregación a la que, a diferencia de algunos de mis interlocutores, que ya no quise dar más dato, ellos hablaban de grupos, y es algo que ojalá que todos ustedes reflexionen. Yo no sé si un grupo de estas personas que vemos aquí retratadas puedan constituir un grupo, y eso yo lo quiero semejar cuando los inicios de los Malinowskis y pues de todo, de Proskourakov y de aquellos autores que comenzaron con la antropología y le llamaban, pues es un grupo, ¿no? Es como una especie de, decían ellos, de clan, y de, sin que yo dude que la historia de Lewis Morgan, Gilles Gordon, Perry Anderson, una diversidad de autores que hablan sobre lo que puede ser el grupo, la conformación de la familia, con su diversidad de formas que todos sabemos guarda en la antropología, podría contener. Pero si me preguntan aquí, yo quiero dejar en firme un concepto desde este momento y para adelante de este pequeño curso que he tenido a bien ser invitado por mi amiga, la doctora Colacho. Para mí no son sino el significante de pueblo, y ese fue un concepto que reiteramos permanentemente ante la representación gubernamental del gobierno federal de México. No son comunidades, son pueblos. Y que esto quede claro, porque quien los ha dividido fue el Estado, fue la Nueva España. Si me preguntan, doctor Durán, a la fecha, ¿cuántos de estos núcleos están divididos por entidades? Tenemos mixtecos en Guerrero, o sea, me estoy refiriendo a una etnia mexicana. Tenemos mixtecos en Puebla, tenemos mixtecos, o sea, se divide lo que fue una conformación poblacional de unidad que quieren. O de vínculos que quieren, idiomáticos por la lengua que se habla, por las costumbres,
por su vestimenta, por su forma de ser, por su idiosincrasia, por su religiosidad, por sus fiestas, por sus rituales, por todo lo que ellos fueron. ¿Qué hizo la Nueva España? Como dice el doctor Eduardo O'Gorman en su texto clásico, es un autor mexicano que escribió un libro que se llama Historia de las Divisiones Territoriales en México, que por ahí me han contado que es un pillo, yo no lo sé, pero que escribió bien y más o menos yo creo que sí. Y en ese libro fíjense que habla de cómo fueron divididos los estados. O sea, no se mantuvo la estructura de organización política de los pueblos indígenas. No sé qué sucede en el Brasil, desconozco y no puedo hablar de lo que yo no sé. Bien, partamos de este indio vilipendiado, negado, acosado, violentado, despojado, etcétera, para entrar a lo que queremos en el marco de esta dinámica, de este breve curso. Y repito, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran, aquí no hay tiempo y condición. Según los datos que han trabajado algunos de nuestros colegas investigadores, algunos amigos, otros menos, ustedes pueden ver las láminas, en cuántos países están, se calcula que son 75, yo no sé, creo que si viésemos cuestión lingüística serían un poco más, no me meto por allá porque no soy lingüista, yo soy abogado, pero nos dan datos interesantes, dicen los autores. Este es un acopio de algunas diversas lecturas que hay por ahí. Uno, pues son los habitantes, como todos lo sabemos, que originalmente habitaban el territorio, como los aborígenes en Australia, como nuestros pueblos indígenas, los asiáticos, eso nos queda claro a todos, ¿no? Después, por otro lado, tenemos que, se quiera o no, tienen su propia cosmovisión. No quiero agotar en este momento la idea de cosmovisión, porque aquí han habido compañeros que nos han dado vertientes y simplemente dijera, es un concepto, siguiendo a Edgar Morin, pues que es complejo, que es diverso, que es múltiple y que en ocasiones llega a ser contradictorio, porque ¿cómo puedo entender en una cosmovisión a un joven que quiere ser al estilo del American Way of Life, como sucede con la influencia norteamericana, y que ya no quiere seguir siendo indio? Entonces las cosmovisiones no son elementos como ninguno de los que vamos a tratar acá, que estén detenidos en el tiempo y en el espacio. Todos son históricos, y la historia habla de transformaciones, de cambios, de evoluciones, de transiciones, y que eso hay que admitirlo. O sea, no nos puede doler, es decir, no por ser indígena yo ahora, que en parte lo soy, pues para hacerles la exposición debí de haber venido vestido con una pluma, con un taparrabo, que es sin portar, perdón señoritas y maestras, abajo nada de ropa interior, como ustedes saben, ¿no? Que se podría pensar. No hay una visión mítico-tradicional, eso todos lo sabemos y no está por ahí la explicación. Estoy en el marco introductorio. Bien, un dato que me he brincado, discúlpenme, y los dos vienen señalados con negro. Por un lado arriba, bueno, el que ya dije, diversidad cultural, que nos quede clara, es amplísima y todavía es por descubrirse mucho más. Aquí en Brasil hablan de pueblos que todavía están ahí en la selva por conocerse. Pero otro dato es que, fíjense, porque esto va a lo demás que en parte se ha visto en este curso. Estos núcleos humanos están ubicados en los principales biomas de la Tierra. Para los que estamos estudiando un poco la biología, la geología, o sea, las áreas ligadas con los recursos naturales, ¿qué nos está indicando? Que desde tal época el Banco Mundial, la Organización Mundial para el Desarrollo, la OCDE, en los términos en inglés, y otros organismos financieros, el Banco Mundial, etcétera, tuvieron siempre en prospectiva áreas estratégicas en donde allí estaban los indígenas y sabían que en un momento determinado se iba a convertir esto en la contradicción. Es hablar de manglares, si nos lo preguntan, en la cantidad de ríos, o sea, recursos hidráulicos, lo que ya dijeron mis compañeros, minerales. Entonces, ¿qué pasa ahí? Estamos ante un problema muy, muy particular.
La cuestión es cómo esto quizás pueda resolverse, hacia dónde se puede llevar, sin que yo tenga ninguna verdad absoluta. Yo simplemente intento darles algún dato para ver qué comprensión. Y bueno, después vienen aquí otros datos que aluden a cómo podríamos interpretar estos que hoy van al lado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Se habla que son pueblos indígenas, ya habíamos dicho, como visiones, y que son grupos de agricultores, pastores, cazadores, recolectores, pescadores, artesanos, que adoptan una estrategia de uso múltiple de la naturaleza. Con este dato, fíjense que yo traté ver quantums. Si me dijeran, doctor Durán, aproximadamente de los datos, que está muy complicado, yo incluso vi unos libros muy grandes, de Einstein, por ejemplo, allá en México, lo conoce el doctor Francis Mestre, el sociólogo, es un mamotreto así, es un libro muy grande, y puedo decirles que probablemente el 70%, algunos dicen menos de eso, el 60, 60 y tantos % se encuentra todavía en el marco de la agricultura, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede? Si es la agricultura representativa en el marco de lo que estamos hablando, por ahí estoy guiando mi comentario. Esto no desdeña que de igual forma en el campo citadino, pues sepamos que ya amplios sectores de indígenas, que lo han dicho también, han migrado, que están haciendo sus propias desarrollos, de alguna manera retrotrayendo aspectos de tipo cultural indígena, y que siguen sobreviviendo en ciudades como que les gusta Bogotá, quizás aquí en Río de Janeiro, etcétera, etcétera. Por otro lado, se habla de que, como ya decíamos, practican la producción rural. No sé por qué hay hormigas. Hay hormigas aquí. Creo que alguien trajo aquí unas flores, no sé por qué lo hizo, pero bueno, se está llenando mi computadora de hormigas, pero estoy en la naturaleza. Lo quise hacer así selvático ¿no? ¿Cómo es la economía campesina? Bueno, es una economía a pequeña escala, eso hay que dejarlo claro. Si a mí me dicen que el señor Lula da Silva era un pobre trabajador indígena, campesino, bueno, grandes propietarios, ¿no? En este caso, el productor rural sabemos que es en pequeño. Y ahí vendrían los demás datos para identificar de la población que estamos haciendo su breve, muy pequeña radiografía. No me da tiempo en 4 horas de terminar con esto. Ojo, no mantienen instituciones políticas centralizadas. Puedo hablar, y ojalá me den ustedes la oportunidad, de por qué se dice ello, ¿no? Desde el marco de sus asambleas. No sé, en Brasil, no mentiría, de que sus niñas en las asambleas votan, sus niños votan, las mujeres votan. No digo que en todos los poblados de México, en algunos poblados de México, porque aquí hay otros sociólogos que lo saben. Organizan su vida a nivel comunitario y toman decisiones consensuadas. Por ahí había alguna pregunta anterior que algún colega me habría hecho. Lo comunitario es muy distinto a visiones de tipo marxista, por la parte esta de sin un comunismo primitivo y cuestiones por el estilo. El comunalismo es la ayuda mutua, es la reciprocidad, son las lealtades, es el saber que si tú me necesitas yo puedo apoyarte. En ocasiones es de familia a familia, en ocasiones es en forma colectiva. Nosotros en México tenemos instituciones como el tequio, que viene del término tequitl, que en realidad significa impuesto, pero que ya llevado a costumbre representaría el poder apoyar a otros pueblos. Lo que mencionaba, las tomas de decisiones son consensuadas, y por eso les hablo de que ahí llegan a votar la gran mayoría de la población, no siempre, pero a veces también los jóvenes, los niños, las mujeres, porque aquí se trató de ver algo sobre usos y costumbres. Actualmente estamos haciéndola a la Corte, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México, los 64 radiografías que corresponden a los sistemas jurídicos del país. Estamos como 70 y tantos investigadores, y les puedo decir que hay varianzas, ¿no? Que hay cambios. Tendría que explicar por lo menos de los que estamos viendo nosotros. A mí no me toca todo, ni Dios lo quiera, ¿verdad?, toda la República, pero he encontrado cosas muy interesantes que a ver si logro platicar en parte de este comentario. Sabemos, como decía, comparten su lenguaje, su religión. Fíjense que la religión está bien hibridizada. Para los que vamos a Chamula, en Chiapas,
ustedes ven partes étnicas, ven la parte católica. Entonces hay de alguna forma un mestizaje religioso que vale la pena conocerlo. O sea, ni todo es indígena. Ustedes pueden ir con los triquis que están están en 3 áreas del estado de Oaxaca, y pueden ver cómo está el santo. En el caso de Copala se llama San Juan, y las indígenas llegan, toman aguardiente, toman pétalos de flor, se voltean al santo, están escupiendo hacia adelante y están con las flores. Ahí las ven ustedes cómo están lanzando. Hemos querido entrar en relación con los fenómenos para darle explicación, y ellas hablan de ceremonias de propiciación. El escupir es la lluvia, están buscando mejores condiciones para sus plantas, etcétera, etcétera. Pero bueno, no voy más para allá. En este 6º punto se habla de que hay una visión del mundo diferente, incluso opuesta a la que prevalece en el neoliberalismo. Sí y no, y tendríamos que ver en cada región del país, pero si en términos globales, no tengo la estadística, y si no puedo mentir, pero de alguna forma habría que ver hasta dónde y quiénes son los que están opuestos al neoliberalismo. Hoy, sobre todo, los movimientos como el que vamos a hablar el día de hoy, que es el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y dice aquí que consiste en una actitud no materialista de custodia hacia la tierra, a la cual consideran sagrada, donde los recursos naturales son apropiados mediante un intercambio simbólico. Hay lugares en México, lo saben mis amigos que están aquí, que existen los rezanderos, se le reza a la lluvia, se le reza a los árboles. Nos ha tocado ver con los mayas que si un vegetal, una ceiba, una caoba, un simple arbusto va a ser derribado, los indígenas hacen rituales, pero también sale la parte sentimental. Tengo grandes amigos líderes mayas que cuando cortan un árbol lloran. No es comentario, no es sesgo en lo que digo. Los indígenas lloran, y al tiempo de llorar he visto personas que del gran árbol que derriban toman el nido. Y todavía me preguntaba algún amigo líder carismático, don Panchito Jau, entre los mayas, no sé si vuelva la hembra al árbol. Yo hay veces que quiero llorar con ellos porque trascienden lo que los compañeros hacen en sus vidas. Generalmente viven subyugados, explotados o marginados por las sociedades dominantes. 8. Se componen de individuos que se consideran a sí mismos como indígenas. Sí y no. Este dato creo yo que habría que valorar, porque imagínense 500 y más años de un permanente, llamémosle, desprecio. Ustedes pueden ir en algunos lugares de las ciudades cuando llegan nuestros indígenas migrantes, y es una carga peyorativa, es como llevar una losa en la espalda, y en donde la gente no se quiere aceptar como tal. Es muy difícil. Yo quiero decirles que lo peor que puede suceder es que a una persona se le diga indio, indígena en México, y la gente se siente mal, nos sentimos resentidos. A mí me ha sucedido, voy a platicar una anécdota, yendo en alguna ocasión en un coche, manejando, la persona que venía al lado, no sé cómo les llamen aquí, era un gran camión, y era un chofer que casi lo mataba a uno, y el chofer se me aventaba con su coche, y resulta que me grita groserías, y aparte me dice indio. ¿Qué creen que hizo el doctor Durán? No, mi esposa fue el que me dijo, párate, que no eres hombre, enfréntate a ese grandote. Pues yo no sabía que estaba grandote, pero cuando se bajó el chofer, que medía como 2 metros, ¿saben qué hice? Tuve que dar la vuelta y le dije, ¿qué no eres tú, Rodrigo? Como dando a entender que yo lo conocía, pero si yo me enfrento a aquel señor tan tremendo y tan grandote, me ha matado. Conclusión, es mejor que le digan a uno indio, pero ya hablaré de eso más adelante también. Hoy hablamos del indio con dignidad, hoy hablamos del indio con principios, hoy hablamos del indio que es capaz de voltear a ver su propia historia, sus monumentos, sus pinturas, su cultura, y saber que de ahí procede, y que de eso se puede sentir digno, se puede sentir una persona con una gran emoción, con una gran
¿qué les puedo decir yo? Idea, año 2014 y antes. Ya había citado a Mariátegui, ya había citado a Paz, ya había citado a don Miguel Ángel Asturias, a una pléyade de intelectuales que en América nos han mostrado el otro camino. Dice aquí, ese ser objeto, entrecomillado, de estudios antropológicos, revive en el tiempo actual, transportando sus tiempos inmemoriales, rearraigando en su territorio, reubicándose en el mundo globalizado desde sus luchas de resistencia y sus estrategias de reapropiación de la naturaleza. Siguiente. Entonces hablamos ya, en términos de empoderamiento, de lo que viene del latín vindicar, vindicatio. ¿Qué significa vindicatio? Devolverle a aquellos que les perteneció por origen lo que les pertenezca. En este caso, a los indigenous peoples, los pueblos indígenas. En el proceso neoliberal, los pueblos indios están reconstituyendo, ahí viene la otra parte, sus identidades en un contexto que no solo recupera su historia y su memoria, sus valores, sus costumbres y sus prácticas tradicionales, sino que les plantea la necesidad de reconfigurar su ser frente a la globalización económica. Creo que a todos nos queda claro el problema neoliberal, que nos lo venden casi como si fuese el tótem. Ya más de tantos autores en América, Europa, etcétera, han enfatizado cuál es uno de los problemas gravísimos, es la exagerada concentración de capital, es superar todos los cánones por encima de nuestra condición humana, etcétera, es la homogenización que se busca hacer del ser humano. Y si yo paso a la segunda parte de esta lámina, pues me deja claro que pensar en historia y valores de los otros, de los no propiamente neoliberales, sin que yo diga todo Occidente, pero sí los que mandan en Occidente, el grupo de los 7, hoy 8 con Rusia, nos están llevando como una guía. Y de ahí que Chomsky diga, tenemos un gobierno mundial, ya no hay un gobierno como Estado. Se pensó de forma tradicional, el Estado al estilo keynesiano, por ejemplo, sino estamos frente a estados que son híbridos, en donde en realidad quienes mandan son realmente las grandes empresas transnacionales, ¿sí? Pasamos a la siguiente. Y entonces entramos a nuestro estudio de caso. Van a decir, maestro, duran tanto rollo para llegar a los zapatistas. Bueno, pues ya llegamos para que no se me pongan nerviosos. Fíjense que aquí les quería mencionar, por lo que comentábamos un poco en la primera plática, que se han hecho muchas conjeturas, y lo digo para que ustedes traten de captar por dónde viene esta idea. Por un lado se decía que habían sido extrapolados del movimiento guatemalteco, que estaban ahí 3 organizaciones: la Unión Nacional del Trabajo, ligada con los descendientes de doña Rigoberta Menchú, un frente amplio que era la Unión Revolucionaria Nacional, la Unidad Nacional Revolucionaria Guatemalteca, y por otro lado el Partido del Trabajo Guatemalteco. Lo que yo les puedo decir es que sí hubo, hay que decirlo, porque además la CIA, el Pentágono, y esto lo digo público, se conoce en México, si yo no sé cómo me dejaron llegar a Brasil, perdón, se sabe que de alguna forma este movimiento tuvo sus propios cánones de organización. Lo que es cierto, y que también lo sabe el gobierno de los Estados Unidos, es que la mayoría de armas entraban por Centroamérica, porque ahí hubo 2 pactos de paz: el del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, que tiene que ver con los hermanos de El Salvador, una parte pequeña, no toda, con los sandinistas, que también hizo llegar armamento, pero sobre todo las armas que Guatemala brindó al movimiento social político, porque acusaban, decían, el armamento viene de Estados Unidos, están ligados con algunos sectores del narcotráfico. Nada, a diferencia de otras guerrillas, y que las
reconocemos, me refiero en particular a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y como todos ustedes saben, y me ha encantado estar en foros con ellos platicando o con sus representantes intelectuales. Ellos tenían una oficina oficial en México, el presidente Fox la cerró, tenían reconocimiento internacional, y deben de saber que platicábamos con los compañeros de las FARC y sabíamos que tenían, aparte de lo que era la lucha política militar de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, tenían su parte civil, en donde había respeto perfecto, porque son más de 45 años de lucha guerrillera en Colombia. Ellos tenían segregadas, o tenían, no segregadas, tenían vinculadas con el movimiento colombiano en este caso, las etnias que estaban vinculadas a los cuerpos campesinos, que estaban vinculados con este movimiento revolucionario colombiano, perdón. Y entonces quiero yo decirles que la conformación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional fue porque un núcleo de estudiantes, de jóvenes, llegarían a la selva chapaneca. La gran mayoría de ellos venían del movimiento estudiantil del 68 tocó todo el planeta, y ellos dieron lugar a un movimiento que se llamó Movimiento de Liberación Nacional. Algunos eran de ideas trotskistas, había de todo, maoístas, marxistas, así llegaron a la selva. Pero ¿qué es lo interesante? Y por eso, qué lástima que ya no llegó el doctor Lugo, seguramente está en las playas aquí en la número 42 pero me hubiera gustado que estuviera para que escuchara él que parte de su aseveración es cierta. Yo no sé si él la tenga corroborada. Yo estuve con los compañeros y a veces tuvimos la oportunidad, entre pipa y pipa y tabaco a tabaco y puro a puro, platicar con los compañeros para que nos hayan explicado que de alguna manera era la conjunción de tres factores. Si nos preguntan, lo puse en mi lámina de la anterior exposición: una iglesia democrática, teología de la liberación, se ligó al pensamiento indígena y a un pensamiento que yo dijera es un híbrido de las corrientes marxistas. De ahí surgió la ideología, y hacia allá voy porque ahorita les va a llamar la atención la propuesta que hacemos, y la hemos platicado con los Tatik. Tatik en Tzotzil es el jefe, los jefes mayas. Ellos nos dicen, mientras que no dejen de hablar de nosotros, vayan y hablen de nosotros, lo cual yo les agradezco mucho a ellos. Ellos dicen, no se olviden de nosotros, ¿no? Entonces, ahí está la conjunción de factores que dio lugar a el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Repito, esta no es una cátedra, discúlpenme, no es un curso, no lo siento así. Creo que es una plática entre muy buenos amigos, conocedores, expertos, y les agradezco que me estén escuchando. En el fondo aparece pues uno de los ideólogos importantes que, si igual me dijeran, desde que yo lo traté y compartimos con él, Carlos, él era el pie y cabeza, líder fundamental. No, ellos tuvieron un organismo que ayer lo mencionó el doctor Francis Mestre, como el Comité Clandestino Revolucionario Indígena, que agrupaba representantes por todas y cada una de las etnias y tenía integrantes de digamos, diversos pueblos, y etcétera, etcétera. Aquí lo que yo les estoy exponiendo en esta lámina es de qué forma los compañeros, en el fondo ahí con Marcos, fueron dando pauta a la integración de su movimiento. Pero hay tres puntos nodales que yo espero no se olviden junto con su servidor. Uno, la reivindicación territorial. Si a mí me preguntan, Carlos Durán, vete con el convenio 169, ni lo miro. Me gusta, me encanta, pero el problema es entre, como nos enseñan a los abogados, el ser y el deber ser. Si a mí me preguntan, en el caso de los compañeros zapatistas, yo digo, no es ser, es deber ser. Aplicación, concreción, como dice Karel Kosik. Es decir, a los hechos llevamos la aplicación del manejo de nuestro hábitat. ¿Qué es el hábitat para los pueblos indígenas? Todo lo que les rodee. Si tuvieran glaciares, que no los tienen porque están en una selva, pero bosques, flora, fauna, aguas, todo está en manos
hasta este momento, en la gran mayoría, que ahorita les voy a poner un mapa para que vean dónde están ellos, para su manejo por parte de los pueblos. ¿Por qué? Me adelanto un poco, porque el gobierno, en ese entonces presidido por el señor Ernesto Zedillo Ponce de León, que hoy es asociado con empresas norteamericanas, valiéndose del territorio, vendió México, o una buena parte, y sepan lo que hoy es asociado en empresas norteamericanas. Yo no sé si esté bien o esté mal, ¿no? A lo mejor el señor sabe pensar y dice, pues ¿por qué no me asocio yo con mis amigos de la American Way of Life, esos que sí dejan dólares buenos? ¿Sí? Pero bueno, un presidente que se valió del territorio para hoy tener grandes concesiones y grandes... Él es, si estoy bien, lo pueden checar en internet también, como expresidente, uno de los gerentes, si no es que el único, en la empresa esta de trenes, la West Fargo, o no sé cómo se llama, pueden verificarlo. Entonces, ¿qué significa territorialidad? Una concreción. Y yo quiero diferenciarlo. Si a mí me viene si me viene aquí un compañero profesor con mucho respeto, además hasta le puedo dar un beso brasileño o italiano, porque es mi amigo, pero me explica que territorio es hacer alianzas, vincularme a lo que me diga una empresa transnacional, yo te voy a hacer millonario, yo te voy a hacer tu ecoturismo. No, acá territorio tiene otras connotaciones, de ellos, por ellos, desde abajo a la izquierda, en su manejo territorial. Ellos le llaman hábitat porque siguen el concepto del convenio 169. Hábitat es todo, ¿no? Sus aves, son sus reptiles, son sus terrenos, sus árboles, etc. Y en el otro punto, que les pedía de favor que ojalá no olvidemos, la autonomía. ¿Qué diferencia habría entre esa autonomía que nos dice hoy la Constitución de los Estados Unidos mexicanos, pronunciada por el señor presidente de la República? Hablo así porque se hablan ellos, no porque yo hable así. Dicen que autonomía es haberle dado, fíjate qué bonito gobierno tenemos, una punta de sátrapas, bandidos, ladrones, sinvergüenzas, narcotraficantes, asesinos, que le dan la posibilidad a nuestros indios, pobrecitos indios, que hay que darles la autonomía. ¿De qué? Como cuando le contestó el subcomandante insurgente Marcos, porque le dice el tonto presidente del momento, que estaba todavía Carlos Salinas, y los vamos a perdonar. ¿Sabe qué contestó Marcos? ¿De qué nos tiene usted? ¿De qué nos va a perdonar? De nuestra miseria, de que nos han robado, de que nos quitaron nuestros territorios inmemorables que tuvieron nuestros bisabuelitos, que nos pertenecieron a nosotros. Ustedes no nos están dando nada. Es la autonomía de los pueblos per se, por sí mismo. Por eso estamos peleando. Perdón, disculpen que me haya excitado un poco. Entonces, cuando hablamos de autonomía, es saber que si yo tengo un río, es como si yo voy a tu casa y me dices, esta es mi recámara. Me la está presentando una muchacha muy guapa, de una chica, ¿no? Esta es mi recámara. Pues es su recámara, es su casa, es su jardín, es donde él vive. Entonces, ¿en qué cabeza puede caber esta historia que nos contaron los que firmaron el Tratado de Tordesillas, las bulas papales, y que dijeron que toda la propiedad hoy se le brindaba a los reinos de Castilla y de Portugal para el manejo del territorio? Quítate tú, hermano indígena, para meterme yo. No lo digo yo, hay obra. Galeano, ¿qué les dice Galeano al respecto? Don Eduardo Galeano, amigo, camarada, excelente tipo, caramba. Pues Galeano le queda perfectamente claro del saqueo, del robo. Hay que llamarle a las cosas por su nombre, aunque ellos se enojen. Ahora queremos negociar, pues podemos negociar muchas cosas, pero ¿quién negocia? Los partidos políticos, los corruptos, los vendidos. O la autonomía debe de ser, respétenos en nuestras aguas, en nuestras islas, en nuestros mares, en lo que perteneció a nuestros abuelos, tatarabuelos. No es ninguna concesión graciosa del Estado. Yo he estado surgí después. Pues sí, pero ¿sabes qué? Antes dice un principio jurídico, yo soy abogado, por si alguien se quiere divorciar o algo me dice, yo les ayudo, no se preocupen, cobro barato. Pero como abogado les digo, primero en tiempo, primero en derecho. ¿Y saben quiénes fueron los primeros? Nuestros pueblos. Entonces ya basta a tantos años
de control, dominio, de que entremos a sus rubros occidentales, ¿no? ¿Por qué mirar desde Occidente las cosas? Les lanzo el reto, respóndanmelo, y aquí lo podemos debatir. El otro punto, bueno, la autonomía es el manejo de sus recursos, como ayer lo dijeron mis colegas maestros, y estoy de acuerdo con ellos, los quiero mucho, hermano, te le doy un beso al maestro Armando que está ahí para acabar pronto. El otro punto es la autodeterminación. ¿De quién debo de esperar la autodeterminación? Que venga el señor presidente, o la señorita, perdón, no me puedo meter en Brasil, que venga el señor presidente de México a decirle a los pobres inditos, mira, esto es tuyo, te lo voy a dar a cachitos, un pedacito, a ver si te gusta. Me queda claro que la autodeterminación es como el adolescente que ya llegó a sus 16, 17 abriles y le dice a la mamá con todo respeto, mamá, me están brincando las hormonas. Ay, hijo mío, ¿qué debes de hacer? Conocer una muchacha. Que aunque la Organización Mundial de la... que aunque la Santa Iglesia, perdón si alguien es creyente, no quiero crear problemas, dice una cosa, bueno, los jóvenes son jóvenes y si brincan las hormonas, dice la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, que pues los jóvenes tienen que actuar en consecuencia, perdón que lo diga, y no me meto más para allá para que no me linchen, no me quemen, además que traigo mi camioneta afuera, no la vayan a quemar de paso también. En este contexto, dice la lámina, se ubica primordialmente el agrarismo zapatista. Hay un punto nodal en el que a mí me queda claro. Zapata histórico, un Zapata que cuando surge la revolución, como escribió su libro Mahatma, cuando lo bajan del tren porque no era indio y tenía que ir en segunda clase, imagínate qué feo, soy indio y me bajan del tren, aunque soy un lord que estudia en Inglaterra. Una señora que cuando le preguntan, ¿por qué entraste a luchar, Rigoberta? Porque quemaron a mi papá en la embajada de España. Porque mi papá estaba con sindicalistas y simplemente creía y pensaba que podían solucionarse las cosas. Si alguien me preguntara de Zapata, ligándolo con este amigo, con barba, no se le ve ahí, ¿verdad? Bueno, pero con su pipa y su pasamontañas, yo les podría decir que surge en el marco de en aquel entonces, otra Revolución Mexicana, con Emiliano. Él no buscaba ser revolucionario, gallero, jugador, mujeriego, como se lo quieran imaginar, pero se convirtió en un ícono. Ojalá que a alguien más le interesara leer para nosotros mexicanos la biografía de Zapata y saber por qué este movimiento de más de 80 intelectuales que están integrados con el EZLN se fijaron en don Emiliano Zapata Salazar. Y no nada más en él, leyeron a Bolívar, todos somos uno porque América es una. Sí es cierto. ¿Quién puso las fronteras? ¿Para qué? ¿Con qué intención? Entonces hay un pensamiento muy bolivariano, hay un pensamiento muy social, democrático, de abajo arriba, de preocupación, de seres humanos. Yo creo que estos cuatro son humanos, finalmente todos los que están metidos, o los que yo conozco, no conozco a todos, un ejército medio grande. Si me preguntan, doctor Durán, ¿cuántos tiene detectados la CIA? Se los digo, 10,000 armados. 1,000 armados con todo, morteros de piso, bazucas, lanzacohetes, yo algunas que ni conozco, pero están armados. Y se los dijo Marcos, como se los comenté la vez pasada, no vamos a dejar una sola arma hasta que no resuelvan. ¿Por qué? Porque el presidente Zedillo, por si no lo saben, ¿saben qué hizo? Todos firmamos, ahí aquí Durán, a ver, firmale Durán, ahí firmó Durán también, ¿no? ¿Y saben luego qué hizo el presidente? No cumplió absolutamente nada. ¿Qué les parece? ¿Qué palabra tiene no sé cómo llamarle? ¿Cómo le llamarían en brasileiro? Perro. Perdón, no sé si se diga igual. Formas ancestrales, imprime un sello de complejidad indispensable. Bueno, al final de este comentario, yo les rogaría, con el respeto que me merecen ustedes todos como intelectuales, universitarios preparados, que tengan un dato ahí. Al final no podemos confundirnos en una vertiente campesinista, en un movimiento clásico campesino, no. La propuesta que hacemos, y no la hago yo, la hacen los compañeros, es el zapatismo, como dice al principio, debe de ser un concepto que se debe de comprender como en constante construcción
Y por eso hablé de Edgar Morin. ¿Qué dice Morin? La completitud. ¿Y cómo se entiende desde el término latín complex? ¿Y qué es el complex? Toda ideología es relativa y está conformándose día a día, paso a paso. Si alguien me dijera, está una estructura, como con todo respeto a los bolcheviques, ¿no? El quehacer o qué sé yo, el programa, los manifiestos, ¿no? Yo creo que los zapatistas en ese aspecto son un poco más abiertos, no sé si tengan la verdad, tienen ideas muy interesantes que están dando cabida a ciertos movimientos, pero este dato de arriba, como dice allá, un concepto en constante construcción, eso hay que entenderlo, porque si no nos vamos a perder y nos podemos ir por muchos vericuetos que no convienen. Ahí están los puntos nodales por los que hoy el zapatismo está levantado en armas. Bueno, aclaro, hoy actuando como una sociedad civil por fuera de la influencia del gobierno, punto uno, con todas las debilidades de tener 45,000 soldados acantonados en todo el estado, 45,000 soldados, construyeron 7, 12, no sé cuántas nuevas carreteras que cruzan la selva, están buscando hacer ahorita una nueva por Campeche, han metido un nuevo aeropuerto en Palenque, ya tienen 4 aeropuertos ahorita ahí, todo habla de que pues si hay un movimiento social hay que tenerlo de alguna forma debidamente regulado, hay que tenerlo pues dar las condiciones para controlar, ¿no? En fin, bueno, van los puntos que se van a prestar a debate con ustedes y ojalá que ustedes me permitan aprender para que entonces logremos decirles, los hermanos brasileiros proponen venirse todos acá con una buena proponen estos aspectos teóricos para recuperar. Nosotros recuperamos, el EZLN recupera la visión ontológica. Creo que todos sabemos que tiene que haber una ética, que tiene que haber valores, que tiene que haber principios que hagan y formulen el desarrollo de la lucha zapatista. Y de ahí eso nos ha llevado a configurar, que tomamos algunos autores que ya he mencionado, que en todo caso me permiten establecer que existe detrás de todo esto una epistemología. ¿Por qué lo digo? Si dejáramos nosotros en el alzamiento armado, en que logramos recuperarle al gobierno 600,000 kilómetros cuadrados, yo lo digo como abogado agrario, no porque yo haya tomado las tierras, yo era uno de los que asesoraba agrariamente al gobierno, a los zapatistas. 600,000 kilómetros cuadrados habla casi de la mitad de la entidad del estado de Chiapas, nada más para que lo sepan. De tal forma que pues estamos entendiendo que se están dando factores de una justicia agraria en donde los que no tenían tierra, que antes estaban emigrando, hoy tienen una parcela, que tenemos dificultades por todo, porque si me dijeran, el gobierno pasa fertilizantes, pesticidas, fungicidas, se preocupa, planes y programas, cero. Los hermanos, con todas sus limitaciones, ejidos que se están cayendo, que están miserables, otros que están un poco mejor, que tienen agua, no es fácil, compañeros. Hasta hoy hay algunas organizaciones a nivel internacional, tenemos, bueno, ya no digo nombres para no, que están apoyando todo este tipo de seguimiento político. El zapatismo va, veamos más adelante. Aquí propongo yo 3 vertientes sobre las cuales ustedes podrían pues razonar el cómo se está planteando la lucha, la organización, el trabajo de los hermanos zapatistas. Son 3 vertientes principales. Por un lado, deben ustedes saber que ellos están organizados bajo una función fundada en estos pueblos, como visiones, ya lo había dicho, y que son pueblos múltiples, diversos y complejos. Esto quiere decir, no tomemos una concepción de homogeneidad, que aunque abajo decimos, en el caso del EZ, están fundados en la cultura maya del sureste mexicano. Ahí me podrían preguntar, bueno, ¿qué viene de los mayas? Yo estoy convencido que cuando
los lectores intelectuales del EZLN entraron a buscar su esencia, ya una vez que somos marxistas, pero también estamos en el marco de una cultura específica, estoy convencido que han leído los 8 balames, o los balames, es decir, el jaguar que vigila a los pueblos mayas, y para saber qué se encontraba ahí. Si a mí me preguntan, por ahí tengo en este trabajo algunos versículos, no sé si sea el momento más adecuado, pero para que se puedan dar una idea, ¿no? Estoy hablando no del Chilam Balam, estoy hablando de ese libro que se encontró creo que es no sé si me acuerdo, si en Antigua, en una iglesia. Va el versículo 18. Entonces consultaron entre sí la vida y la creación era humana, pues tenían que sembrar para hacer germinar y debían establecer que serviría de alimento y nutrición para todos. Así expresaron su palabra en beneficio de su comunidad. Así quedará todo limpio. Perdón. 19. Primero se dijo, esta agua se desembarace, y cuando se refinen mares y ríos, quede el uleu, la tierra. Así quedará todo limpio y se podrá sembrar en el cielo y la tierra, y de esta manera todas las criaturas estaremos beneficiadas. Versículo 20. Y no solo expresaron su idea, y con solo decirlo se formó el mundo y estuvo todo formado. Uleu, dijeron, y luego al instante quedó formada la tierra, esa tierra integrada para todos. De las aguas fue surgiendo en retazos la neblina, y al bajar de nivel de las aguas fueron surgiendo los montes, los valles, como caparachos de cangrejos que eran aliados de nosotros los de Uley, los mayas, que así dimos en llamarnos. Solo por un milagro, por un impulso maravilloso, quedó todo hecho. Ahora pasábamos del inframundo al momento de la felicidad. Y en un instante empezaron a brotar los cipreses y los pinos en toda esta nuestra superficie de la tierra. Y así, al ver que todo había germinado, se alegró Gucumatz y dijo: está bien, hermanos, nuestra manifestación, que puede ser huracán, y la tuya, Chips Culacá, será para la bienaventuranza de todos nosotros. Ustedes saben que el escrito que fue descubierto es un híbrido entre la lengua maya, que del maya lo tradujeron algunos autores conocidos, pero bueno, no puedo continuar ahí, pero finalmente cultura maya que radica para la visión de los zapatistas. Y por otro lado tenemos nosotros que desarrollaron sus propias formas de mandar. Esto ha sido muy sonado aquí en este curso, del mandar obedeciendo. Más adelante les hago un desglose, porque mandar obedeciendo tiene varias connotaciones de las cuales les voy a hablar. Cuando yo he hablado que el zapatismo puede constituir una epistemología, es decir, una concepción del mundo, nos estaría dando pautas para cómo pensar quizás en la teoría del cambio social. Hoy cuando nos dicen, es que es tan difícil pelear contra el capitalismo, es que es tan complicado, ya saben ustedes, ¿no? Sin embargo, yo recuerdo que Zapata y Villa en México lograron tomar la silla presidencial, lograron gobernar un año, y el centro capitalista más importante de México había sido tomado por la revolución en armas. Dice esta lámina que la visión que sostenemos acerca del ideario neozapatista, elaborada a partir de su levantamiento armado en enero de 1994, corresponde no solo a su configuración política, sino a un anclaje epistemológico. Ahí viene el que debatamos. ¿Pero por qué? Porque denuncia los epistemicidios. ¿Qué quiere decir? Que la otra verdad, algunos decían la occidental, la europea, pues está matando las otras formas del filosofar humano. No es solamente el americano, ¿sí? Es el indígena en este caso,
que significaría la destrucción de los conocimientos alternativos, los del cambio, los de la transformación, los de la revolución, si es que se quiere revolución. Ya me fui muy lejos, eso hay que quitarlo de la grabación, por favor. Y ofrece instrumentos analíticos que nos permiten no solo recuperar conocimientos suprimidos o marginados, sino también identificar las condiciones que tornen posible construir nuevos conocimientos de resistencia y de producción de alternativas al capitalismo. Ayer que mis hermanos, que yo creo que antes estaba ahorita en la playa muy a gusto comiendo mariscos, decían, bueno, es que ¿qué pasa? Carlos Durán, las comunidades están pobres, hay dificultades. Yo, si tuviera que pensar en qué significa en este momento el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, pues es una escuela para el cambio social. ¿Por qué le están enseñando a los niños? ¿Por qué les están enseñando a los jóvenes? ¿Por qué tienen la Universidad de la Tierra? ¿Por qué tienen las escuelitas? Pues porque están formando una visión epistemológica como teoría del cambio social. Eso creo que a todos nos queda claro. Esta es la entrada de cuando Marcos entró a la realidad en alguna de las reuniones que tuvimos. Viene aquí el comandante Tacho, es el que reconozco, después de pie viene la guerrilla y los hermanos, ¿no? Esta es la entrada a San Cristóbal de las Casas. Estos hermanos indígenas, si se fijan, porque siempre se acusó, vienen embosados, vienen con pañoletas, como si fueran unos auténticos maleantes. Solamente son los maleantes los que se colocan sus trapos en la cara. No, los zapatistas al principio dieron la cara. Aquí continuamos con la parte del ideario zapatista. En este contexto ubicamos, bueno, 4 puntos que me parece importante que ustedes deben de colocar también en la mesa de los debates. Si hay una epistemología, ¿cuáles son sus fundamentos, no? Porque yo no puedo construir, en este caso, una apreciación filosófica sin antes saber cuáles son sus fundamentos. 1, el de su justicia cognitiva, es decir, la actitud que se está planteando el EZLN de preparar conscientemente a las nuevas generaciones y ellos mismos por el cambio, por la transformación. Si alguien me dijera, es que ya no están con las armas, ya no están enfrentando, no, están preparando. Alguien me decía, es que es una especie de revolución intelectual como la que vivió Mao Zedong. No, o sea, es preparar a sus jóvenes. Era lo que les decía, tienen sus libros, sus cartillas, hasta a nivel preparatoria de lo que ellos llaman ahora los caracoles, que son sus formas de gobierno, etcétera. Por otro lado, la justicia comunitaria es un elemento clave en la comprensión de esta, llamémosle, epistemología zapatista. Se me ha pasado aquí la justicia ecológica, que hay quien le llama ambiental. Yo creo que es distinto, pero bueno, hay una justicia ecológica ambiental. ¿Por qué? Porque si tuviéramos que revisar entre economía de los pueblos indígenas en el campo y economía capitalista de las transnacionales, pues encontraríamos que por un lado es la debacle, es solamente el utilitarismo, buscar de los recursos naturales lo mejor, acabar los recursos naturales, y los hermanos indígenas, pues si se quiere, con sus sistemas de rosa, tumba, quema, que tradicionalmente han tenido, no son los principales, digamos, siguiendo a Eugene Odum, que es el padre de la ecología. Yo entendería que es el menor impacto a la naturaleza. Entonces el impacto fuerte a la naturaleza no viene de los pueblos indígenas. Con esto no quiero decir que sean unos hermanitos de la caridad. Los pueblos indígenas, igual que todos, afectamos el medio ambiente. O sea, una especie como de solución mágica a los pueblos indios, pero tienen cualidades culturales que nos pueden ser ejemplificativas, alternativas para la cuestión de cómo buscaríamos un mundo mejor. Y bueno, hablábamos de la justicia comunal o comunitaria, ¿sí? Que ya en otra lámina pues trataba yo de situarles para ver qué opinión ustedes me daban. Después ya hago yo, digamos, estoy de alguna forma explicando
cómo congrego cada uno de estos elementos de esta epistemología en sus ámbitos de justicia. Lo puse muy, si quieren, al estilo, porque hablo de paisajes, tierras ribereñas. Bueno, en todo caso, que los pueblos indígenas tengan sus propias aguas, sus fundos, o sea, sus casas, sus heredades, sus propiedades. La segunda, que corresponde a los valores morales, que tendría que ver con la justicia cognitiva, digamos, como dice Habermas, siempre buscar los mejores valores. En fin, que esto confronta obviamente a lo que sabemos que está dado por el sistema capitalista de producción. Esta foto fue tomada por la doctora Marcela Suárez, aquí presente en alguna de las reuniones con los hermanos zapatistas. Dice la lámina neozapatismo como epistemología, que luego la pasaron a internet, pero es de la maestra de la foto, pues si la quieren checar por ahí. Entonces, se congregan ¿qué aspectos? Complejidad, epistemología, aspectos cognitivos, ambientales, comunitarios, etc. Y viene un punto esencial, la base étnica, como dice la lámina. Ante esta circunstancia vale la pena retomar al zapatismo de base étnica. Dígase al zapatismo como movimiento ideológico y epistemológico. Fíjense cómo no separo. Es ideológico y es epistemológico. No quiero yo irme porque si se dan cuenta, bueno, yo soy un transcultural occidental, no soy indio, aunque a veces Marcos me decía, es que tú para ser indio no es porque es una decisión tuya ante la vida, como yo la tengo. Yo soy indio y yo lo veía de ojos claros y blancos, y tiene de indio lo que yo tengo de italiano, ¿no? Pero bueno, Marcos dice que es indio y así te saca el corazón y te lo pone en la mano. Yo creo que en todo caso estaríamos en esta secuela bajo una delimitación muy concreta, lo étnico. Ahora bien, al final el término, como ustedes saben, proviene de la antropología. Aquí tenemos colegas antropólogos, yo no soy antropólogo, soy abogado, pero el etnos nos quiere decir el pueblo, ¿no? Es decir, tu origen, por todo lo que ello representa, cultura, lengua, cultura abarca todo. Pero aquí entonces parece que la base étnica nos hace ser muy precisos que estamos ante lo que ya hemos dicho, los de indigenous peoples, y que tenemos que estar claros que es el moro moreno que nos llegó con la influencia árabe, viene del color moro, el índigo, y que por otro lado nos viene, ¿cómo lo podríamos decir?, en una visión vindicatoria del presidente Lázaro Cárdenas, de pensar al indio como el indio que hay que quitarle el estigma en su condición étnica y que realmente es el ser social reivindicado, que ya no es indio sino ahora indígena, aunque al final pues parece que en la discriminación, en la negación, en todo lo que ustedes conocen que acabe con ción, pues nos lleva al desprecio, a la marginación de nuestros pueblos. Sino de una justicia cognitiva, ahí va otra vez lo de la justicia que permita asumir una identidad étnica. Ahí entra otro elemento abusados, el de identidad. Entonces vamos a irlos a tratar de relacionar, más adelante los voy a desarrollar. Etnia, me encantaría saber acerca de este concepto, que nos quede claro, ¿no? Porque tiene connotaciones ideológicas, políticas, culturales, etcétera, y que si aquí hablamos de etnia, son específicamente los pueblos indígenas, esos que en el cuadro que iniciamos estábamos esbozando. Y lo otro viene del latín ibidem, que nos hace ver o ser semejante. Yo no soy lingüista tampoco, pero sé que es lo que nos hace ver a un objeto, una persona semejante o parecida a los demás. El ibidem, que esto lo debaten los antropólogos, pues te lleva a vertientes diversas, por la antropología física, por la antropometría, por no sé qué cosas, pero lo cierto es que en su concreción lo étnico
pues no deja de hablar, e insisto, no en grupos, no sé quién lo haya dicho aquí, creo que alguien lo dijo, para mí no son grupos, y de una vez hay que decirlo a donde haya que decirlo, ¿no? Pueblos, porque pueblo ya adelanta un principio, y que lo hemos debatido en México en el Congreso, y lo hemos debatido con la Corte, y lo hemos debatido donde haya sido necesario. Pueblo es autonomía y pueblo es autodeterminación. La Constitución General de los Estados Unidos, perdón que hable rápido, la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos dice en el párrafo primero, para ustedes parágrafo primero, que las tierras y aguas, fíjense, comprendidas en los límites del territorio, corresponden originalmente a la nación. Cuando le levantamos en los acuerdos de San Andrés Larraíza la mano a los peleles a los representantes del gobierno, haciendo la aclaración que el término nación significaba todos, usted, o sea, todos los mexicanos, niños, mujeres, hombres, gays, lesbianas, todos los mexicanos éramos mexicanos, quedó claro, no es la nación todo el pueblo. Todavía yo recuerdo que en el Diario de los Debates de México, en el Archivo General de la Nación, dice, ¿no?, que el pueblo, entendido por nación, es el dueño de su territorio. Pero ¿qué pasa? Que en México el dueño, ¿saben quién es? Estos. Por eso a mí no me gusta la Coca-Cola, por eso lo traje, nada más para que lo vieran. Es decir, los dueños del territorio son los poderosos. Y lo vemos en los hechos. Entonces, tenemos ahí el factor étnico como una pluralidad. Hubo algún hermano nuestro que habló de multiculturalismo, yo todavía no lo entiendo mucho. He leído a Giovanni Sorta, a Sartori, algunos autores que tratan del tema, pero yo le apuesto más a la diversidad, ¿no?, en la comprensión, en la integración, en el diálogo, lo dialógico, entendernos, mirarnos como somos, historias de ese tipo. Ok, entonces va otro elemento a los ya sustentados para que tengan ustedes el debate, y por cada pregunta que me hagan, acuérdense que son 10 reales, así completamos para el avión de regreso. Ok, bueno, y este elemento de la identidad, ¿saben por qué lo vamos a tratar? Ya que se habló de ciudadanía, ¿cómo le llamaron? Ciudadanía migrante, ¿cómo le llamaron? Aquí vamos a hablar de la identidad por muchos factores. Uno, porque deben de saber que en México solamente hay alrededor de 6 millones de personas que no tienen identidad. Y me van a preguntar, ¿por qué, doctor Carlos Durán? Porque no tienen acta de nacimiento. ¿Qué quiere decir? El acto fundante jurídico que les da la base para decir quién es mexicano o no. Si tú no tienes acta de nacimiento, no puedes sacar licencia, no puedes sacar ningún documento, no puedes mandar a tus hijos a la escuela. Veíamos con el Estado, ¿cuál es el problema? El problema es que el Estado dijo usos y costumbres, entonces tradición oral, y muchos de los pueblos simplemente por sus, o sea, ellos nace su hijo y lo llevan ahí al paraje, ¿no? Y el paraje toma nota. Eso cuando la toman, si no, todo es tradición oral, en el pueblo todos lo conocen, pero en esa identidad, cuando un indígena sale de su lugar de origen, ¿cómo hace para trabajar si no tiene acta de nacimiento? Hay fosas. Ahora que estuvimos en algunas conferencias en Arizona que nos invitaron los hermanos de la universidad, encontrábamos que hay decenas, si no es que centenares de personas que han sido enterradas que no cuentan con ningún papel de identificación, fosa común, y todos sus somatotipos. Si nos preguntan, porque estuvimos con los Odam, estuvimos con los Kikapúes, con los pueblos indígenas de la frontera, que ahí los ayudan los indios de una forma muy solidaria a nuestros migrantes, a los hondureños, guatemaltecos, mexicanos, nos decían es que no tienen papeles de identidad. Entonces, ¿qué está pasando? 6 millones de mexicanos no tienen un documento base para decir, porque es fácil hablar, ¿no? Pues es que la ciudadanía, pues es cuestión de documentos, que todo el mundo tenga sus papeles. ¿De dónde? Como los pueblos indios. Una persona que se traslade de sierra a sierra en México, ¿saben lo que es eso? Llegar a una ciudad para que le expidan, y luego cuando llega el señor, sí señor, le va a costar $15. Cuando hay personas que saben cuánto ganan, nada, está reportado. 9 millones de mexicanos viven al lado de sus familias campesinas, no ganan nada, 0 centavos. No lo digo yo, lo dicen los economistas, los estadísticos.
Eso da vergüenza, ¿no? Aquí ya hago un despliegue, si trato de hablar de un término tan complicado que ahí los filósofos, lástima que no está el doctor Pérez Lugo, que es todo un filósofo de la sierra ya de los otomíes, pero fíjense los datos que les vierto para explicar un elemento integrante de la epistemología zapatista, que ustedes los deberían de tratar y de conocer. Tienen sus intelectuales orgánicos, porque a veces pensamos en el indio, ¿no? Y pensamos en el analfabeto, no sabe leer, no sabe escribir. No, como lo dijeron nuestros colegas que expusieron, los doctores, los cambios, las circunstancias, la mundialización, los medios. Hoy tenemos cuanto doctor que son perfectamente indígenas, etcétera, etcétera. Dice aquí, el concepto de justicia cognitiva no es posible definirlo en unas cuantas líneas. Lo entendemos como aquel valor que busca superar los procesos de opresión y explotación. Estoy hablando de los zapatistas, que excluyen a los explotados y sus prácticas sociales. En la actualidad, el flujo del capital como sistema alienante y hedonista, yo creo que sí, ha dado lugar, y ahora que fui a las playas, que están muy bonitas, pero algo tendrá de hedonista, ha dado lugar a reacciones de movimientos antisistémicos, ahí va el punto, o contrahegemónicos, no solo porque la vida agraria se ha estancado, sino como la búsqueda de nuevas perspectivas cualitativas que pretenden las aspiraciones de los dominados. Los campesinos, los ejidatarios, comuneros, indígenas, aparceros, obreros, agrícolas, los negros, el pueblo, ¿no? Lo que además se inscribe en el reconocimiento de su diversidad cultural. El modelo capitalista se ha enquistado como parte de un desarrollo unidimensional. Quieren que seamos como Robocop, como robots, aliens, unidimensional a ultranza, el cual busca homogeneizar culturalmente a los pueblos, cuestión que como pone en evidente riesgo la diversidad social, tanto en su dimensión nacional como étnica, circunstancia que se encuentra fluctuante y evanescente. O sea, lo quieran o no, va bajándole un poquito su burbuja la influencia imperialista. Esto que ven abajo en la foto, pues es uno de nuestros de los accesos al pueblo, ya que decía mi amigo Armando, pues están cayendo, Carlos, ya no hay ni pan que comer. Sí es cierto, pero con dignidad. Si a mí me preguntan, Durán, ¿has encontrado algún solo? Yo como Carlos Durán, aquí hay otra doctora que no voy a decir su nombre, pero yo quisiera que dijera Silian, bueno, ya la voy a poner en evidencia. Nunca le piden una limosna, está prohibido tomar estrictamente, que eso es algo muy triste, ¿no? Porque por lo menos un tequila, un ron, no, está prohibido en las zonas zapatistas, que tildaban que si son borrachos, que se están perdiendo. Yo quisiera saber dónde, porque pues las últimas veces, no hace mucho, yo estoy llegando de Chiapas prácticamente para llegar a este evento. Estamos saliendo prácticamente casi cada semana, de jueves a domingo ya, aunque somos maestros, pero pues no nos vamos a cobrar en la universidad y luego nos vamos a ver a los zapatistas. Una visión integral del EZLN. El neozapatismo no solo como movimiento reivindicador de la vida agraria en sus dimensiones rural, ambiental, alimentaria e indígena, sino como un movimiento que se ha construido históricamente y que busca transformar al Estado mexicano por un paradigma que, entre otros aspectos, vindique la tierra para quienes carecen de esta. Grosso modo, el zapatismo es un movimiento que también cobra relevancia como expresión humana de sensibilidad al ambiente, la agricultura, la alimentación y la ruralidad en su conjunto. Yo les decía, no se construye una sociedad idílica, eso es una mentira. Hay grandes dificultades, hay grandes contradicciones. Si yo les dijera día con día, y eso es de mañana, de ayer, de hace ratito, el gobierno contamina las aguas, real, ellos le llaman la guerra de baja intensidad, todos los días hacen pasajes con miles de soldados por todos los campamentos zapatistas. ¿Por qué? Pues porque lo quieran o no, el gobierno
en el marco de la lucha zapatista le ganaron, o sea, no se ganó como convocó Marcos, porque Marcos, como ustedes saben, convocó a la lucha armada contra el gobierno mexicano. Si eso hubiera sido ahorita, como está el país, yo no sé qué hubiera pasado. Pero en ese momento, digamos, el alzamiento fue prácticamente Chiapas. Estuvieron a nada de derrotar el cuartel más importante en la zona. Lástima que no lo supieron, luego nos enteramos, que se llama Pueblo Nuevo, Rancho de Pueblo Nuevo. Ahí está, creo que es el 46 Batallón de Infantería. Los soldados lloraban, pero los soldados, porque no estaban preparados, los zapatistas estaban preparados, y por nada decidieron retirarse, porque empezó a llegar la aviación. Mandó el gobierno de la República aviación, y entonces ya no hubo proporción para el enfrentamiento armado. Bien, vamos a continuar. Yo espero sus preguntas. Acuérdense, citaba otro dato, el de la complejidad. ¿Por qué me parece que es esta idea del zapatismo una visión compleja? Bueno, en primer lugar, por lo que yo decía, no se ha completado. Miren, es una construcción que va día con día, es un aprendizaje que lo estamos entendiendo, que lo tratamos de captar. La sociedad está en un repliegue. Yo creo que es un repliegue táctico, con sus armas, con su gente. Hay colectivos con todas sus limitaciones, practican la orfebrería, practican la cerámica, tienen curtidurías, todo es en colectivo, pesca colectiva, etc. Tendría que decir por qué regiones. Ellos han seguido un camino que no, ojo, los desliga del sistema capitalista, pero si a mí me preguntaran, como Carlos Durán, oye, ¿no se supone que su autonomía y su autodeterminación los pone por fuera de la influencia estatal? Sí, pero hay que entender un dato, que estos fenómenos no significan extraterritorialidad. ¿Qué quiere decir? Extraterritorialidad sería crear una ínsula, como, no me recuerdo cómo se llamaba la República de Sancho, cómo se llamaba la República en el Quijote que creó Sancho, o sea, algo así como una isla. Los zapatistas no crean una isla, están en el contexto del Estado mexicano, venden y compran sus productos, como decía alguno de nuestros doctores. Pero lo que quiero dejar en claro es que ninguna de sus empresas son capitalistas, es decir, no es en la tendencia de la acumulación de capital. Venden para sufragar colectivamente, ojalá que la palabra no se nos olvide. No son comunistas, ¿no? Simplemente aplican, pues yo creo que son más utópicos. Si estuviera siguiendo ahora a Fourier o a Leblanc o a Saint-Simon o alguno de ellos, ¿no? Pero hace una distribución de la riqueza que a mí me consta, porque he comido con ellos, porque hemos hasta bajado los haberes que tienen para sus ventas, hemos colaborado con los compañeros, ¿no? Los conocemos desde dentro. Y de alguna forma, regreso al punto del pensamiento complejo, creo que día a día se están construyendo. Quien se atreviera a decir en el planeta, por una crítica tan superficial acerca de los hermanos zapatistas, de que sus errores, de que, bueno, pues yo los invitaría a un tour, cobro barato, yo tengo una agencia de viajes, ustedes nomás me dan sus reales, yo se los administro y los llevo a toda la zona zapatista. Ya iba a ver a Anita, no está Anita ahorita aquí. Anita quería ir conmigo, ¿verdad? Ya Chiapas, pero ya está invitada cordialmente para visitar Submarcos con todo gusto. Entonces dice acá la lámina, fíjense, la complejidad se impone como una imposibilidad. Ahí está el punto que les ruego por favor que lo estudien. Lástima que se fueron los mexicanos, por algo se fueron. No, pero quedaron los patriotas y les voy a decir por qué. Porque las colegas les dio un premio a la rectoría, a la doctora Marcela, tenemos 3, Armando 4, se fueron 3 traidores nada más, pero estos 4 mexicanos han estado con nosotros en cuanta comunidad se imaginen, están haciendo labor en las cañadas de Oaxaca, en las zonas de la Huasteca. ¿Para qué les cuento de ellos si son mis pequeños guerrilleros? Gracias, maestras, por estar conmigo, no dejarme solo, porque fíjense todo el público ahorita que me va a dejar aquí. Ya llegó Lugo, qué mal que llegas hasta ahorita porque se habló muy bien de ti, ¿eh? Bueno, continuemos.
la complejidad se impone como imposibilidad de simplificar. Ese dato es importante porque si vemos de forma muy superficial el zapatismo, pues podríamos dar cualquier argumento. Yo les pido, no se guíen por lo que escuchen. Mucho los medios descomponen por evidentes razones, mucho se han preocupado por deteriorar la imagen del zapatismo, porque se puede convertir, como lo digo, en una alternativa, no como una fórmula. Cada región, creo yo, que está formulando sus propios movimientos sociales. Surge allí entonces la unidad compleja que produce sus emergencias, allí donde se pierden las distinciones y claridades en las identidades y causalidades, allí donde los desórdenes y las incertidumbres perturban los fenómenos, allí donde el sujeto observador sorprende su propio rostro en el objeto de observación, allí donde las antinomias hacen divagar el curso del razonamiento. Vamos con la siguiente. Continuamos con la complejidad. En este sentido, nuestro planteamiento acerca del zapatismo, neozapatismo, aclaro, neozapatismo, tiene un alcance exploratorio. Nos tuvimos que meter desarrollo científico para tratarle de entender. Ahí mi amigo Zetzal, David, no me entendía muy bien, le tuve que explicar, pero dice, una inmersión inicial que si bien contiene elementos descriptivos y posee un diseño de tipo no experimental usados, también es un trabajo transeccional, o sea, tuvimos que hacer un corte en el tiempo para ubicar cómo estábamos comprendiendo el fenómeno zapatista. Y bueno, puede sí no ir con su inicio, porque ustedes saben que todo esto fue dándose elementos. Yo quisiera abrir en este momento un paréntesis con la película, pedirle el apoyo técnico a la parte operativa, porque es importante, bueno, con todas las debilidades, el acecho de los 45,000 militares, todas las infraestructuras, nuevos aeropuertos, carreteras, es lógico que, porque hay un plan que se llama Plan Puebla-Panamá, quieren detener el auge y el devenir de la lucha zapatista. Sin embargo, consideramos que, como citábamos, no es la panacea, no es lo idílico, pero valdría la pena, ustedes que son de esta temática, de este interés, que tomaran sus propias conclusiones respecto de cómo ha sido este movimiento, y por lo que hemos vivido, un grupo de colegas de las universidades, pues creemos que tiene su proyección, su prospección, y que puede ser un elemento alternativo. No es, y lo hemos dicho en muchas partes, ahora que estamos en Arizona, la convocatoria a cómo un movimiento indígena campesino puede llegar a su empoderamiento militar, porque no es el caso. Somos en ese tenor asidos al contexto de la teoría de la comunicación, que se puede dialogar y que sí podemos, como lo ha logrado Centroamérica. Algunos están de acuerdo con Hugo Chávez, con Evo en la hermana República de Bolivia, etcétera, que se puede llegar a tránsitos, a cambios que mejoran las condiciones políticas, económicas, sociales de los pueblos indígenas. Entonces, para no cansarlos, agradecerles su presencia. Sabemos que está el acto formal que va a cerrar la doctora, y de cualquier manera está a disposición el video. Estamos en contacto con ustedes, y en lo que podamos estar al servicio de las actividades que desarrollan, pues con todo gusto. Hoy es el inicio de nuestra red. Felicito a todos ustedes estar con nosotros. No queremos dar el carpetazo, pero los tiempos y las circunstancias así nos lo indican. De cualquier forma, bueno, agradecemos su atención, y como decimos nosotros en México, aquí me van a apoyar 7 colegas que están conmigo, decimos siempre: ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! 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 Muchas gracias, muy amable.